La mejor conversación y las ideas más relevantes. Esto es el panelazo de www.copano.news. En La Clave 92.9. Valenzuela Mazo, abogado para poder pensar el fin de semana, analista. ¿Cómo te va? Buenos días. Bien, buenos días a todos. ¿Cómo están? ¿Qué viste en la tele? ¿Qué viste en el sabor del fin de semana que te parece relevante? Fíjate que no vi a Ángel Valencia y no... ¿En tolerancia cero? Sí. ¿Ya? Y no me pareció particularmente atractivo, lo dejé de ver y me pareció más interesante, la verdad, para ser honesto, las declaraciones de los vecinos de Quilpué. Eso me pareció más interesante que lo que estaba pasando en la mesa de tolerancia cero. A mí me parece importante contextualizar que esta fue la noticia del fin de semana. La sargento segundo de Carabineros Rita Olivares Rayos murió la madrugada del domingo tras recibir un disparo en la cabeza por parte de delincuentes que intentaban robar un domicilio en Quilpué. La funcionaria, madre de 2 hijos y con 21 años de servicio, se convirtió en la mártir 1232 de la institución. El general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, lamentó el hecho y aseguró tener respaldo absoluto del gobierno. Además, anunció que se presentará una querella por homicidio calificado contra los responsables, 2 de los cuales ya fueron detenidos por personal policial. Álvaro, ¿cuáles son las implicancias políticas que tiene este hecho, que es la segunda muerte de un oficial o una oficial con pocos días de distancia? Fue hace 2 semanas la que ocurrió en Concepción también. ¿Qué pasa con el gobierno, con la visión política del gobierno respecto a este tema de la seguridad y del apoyo a Carabineros? Bueno, más allá del lamentable asesinato de Rita Olivares, que también es un drama humano, esto políticamente es muy complejo para el gobierno. Y yo creo que el gobierno no tiene credibilidad en temas de seguridad por su pasado reciente, y la verdad en la práctica no va a tener más opción que plegarse a la agenda de la derecha. Eso es lo que le queda al gobierno. ¿Por qué? Porque yo creo que el gobierno, tras hacer en ese entonces oposición, oficialismo, estamos hablando del mundo del Partido Comunista, el Frente Amplio, qué sé yo, nunca tuvieron una propuesta real en términos de qué hacer con las fuerzas de seguridad a través del estallido social. Entonces estamos como 2 fases de la relación de apruebo de dignidad con los carabineros. Uno, que es la fase, usando las palabras del presidente Boric, ingenua y voluntarista. Esto con respecto a la moneda latinoamericana. Sí. Haces el paralelo. Claro, entonces esta relación de como no, vamos a refundar carabineros, qué sé yo, que obviamente creo que más que dar una salida como viable al tema de las fuerzas de seguridad, lo que buscó es más bien representar como el espíritu ciudadano espontáneo que surge contra carabineros en el contexto de las graves violaciones de derechos humanos del estallido social. Entonces, ante eso no se le pone suficiente énfasis a lo que es también la prevención del delito, porque esto, lo que yo creo que mucha gente izquierda no entiende, es que si cualquier persona que quiera que Carabineros respete los derechos humanos, necesita también que Carabineros sea capaz de controlar el orden público, porque si la gente debe elegir entre derechos humanos y orden público, siempre va a elegir orden público. Entonces, bueno, dado esa fase, después, tras la primera vuelta, no tras la segunda, tras la primera vuelta, cuando colapsa este relato más voluntarista, pasamos a la fase más como realpolitik, como bueno, tenemos que empezar a retroceder en nuestras posiciones. ¿Y cuál es el tema? El tema es que ya ahora, también, y eso también en eso juega un rol, creo yo también, el desafortunado periodo de Isquiasiches y también, obviamente, los indultos. El gobierno no tiene credibilidad en seguridad, entonces ya no está en condiciones de proponer como un bemol o un matiz a la agenda de la derecha. Entonces simplemente se tiene que plegar, y eso es lo que vamos a ver los próximos días. También pasa esto, que con Nicolás alguna vez lo comentamos, que los tweets, las frases, la intervención en el Congreso de los actuales ministros, el mismo presidente, subsecretario y aún diputados, mientras eran oposición en el gobierno de Piñera y en los días más álgidos de la revuelta social, e incluso antes, siempre tuvieron un ánimo de lo que tú mencionabas, de la refundación de Carabineros, del énfasis en las las violaciones a los derechos humanos que ocurrieron, y particularmente con los traumas oculares y todo esto, donde ahora la actual oposición dice con qué cara o qué hipócrita es el gobierno cuando está diciendo más apoyo a Carabineros, sacan tweets, cuando todo este tiempo siempre le negaron la ley Naim, votaron en contra de más apoyo en su momento. ¿Qué pasa ahí? ¿Es realmente el gobierno hipócrita o el actual oficialismo está mintiendo cuando dice que apoya a Carabineros? Es que no sé si está mintiendo. Yo creo que más bien hay una incapacidad política de proponer algo viable para solucionar el tema Carabineros cuando se abrió la ventana para hacerlo. Porque, por ejemplo, se debe haber puesto énfasis en
cuidar el orden público, pero a la vez cuidar los derechos humanos. Por ejemplo, ¿qué medidas apuntan? Por ejemplo, no sé, pues, formación de carabineros, o hablar de que no están postulando suficientes carabineros, que también es una realidad. Y esas dos temáticas tú las puedes entrelazar tanto a un mejor control del orden público como a un respeto por los derechos humanos. Pero por hoy día la oposición es muy fácil pegarle al gobierno y decir, no, pues, a ti no te importa el orden público. Ahora podemos lamentar eso como en términos de como, oh, qué lamentable que la oposición haga eso, pero la oposición va a hacer eso. O sea, la oposición no te la va a regalar, te van a pegar y te van a pegar todo lo que puedan y te van a decir, tú te corres 1 centímetro de mi agenda y si lo haces porque no quieres a Carabineros, entonces plégate completamente mi agenda. Entonces lo que vamos a ver es que todo lo que se rechazó en el gobierno de Piñera se va a aprobar ahora. Eso es lo que va a pasar. Sí. En concreto es difícil esto del dicho al hecho. También la ministra del Interior entregó profundo pesar e indignación, al menos así lo dijo, como mencionaba Seda, también muchos ministros dieron sus calificaciones al respecto, pero este respaldo absoluto del gobierno que dice el general director de Carabineros, ¿cómo se lleva en concreto? Lo que tú decías, en el fondo, ¿cómo se va a ver a corto plazo esto en las próximas semanas? La derecha va a decir, quiero que me aprueben esto, y el gobierno lo va a aprobar. Eso, así lo va a hacer. O sea, lo que se rechazó antes ahora se va a aprobar, porque simbólicamente eso va a demostrar que, sí, me arrepentí, ya con mea culpa, te apruebo todo lo que tú quieras. O sea, básicamente el planteamiento es que el actual gobierno no tiene una propuesta concreta en seguridad y se va a plegar básicamente a las ideas de la derecha que siempre se han proponido, porque no tiene herramientas desde su perspectiva ideológica que no le queda otra para solucionar este problema, ¿no? Eso es lo que va a pasar, sí. Y en ese sentido, ¿cómo interpretas las palabras del general director de Carabineros que, contrario a la diferencia que tuvo con el asesinato en Concepción de otro carabinero, donde fue como que hizo un llamado, un emplazamiento a las autoridades a darle más atribuciones, en esta ocasión dice, siento el total respaldo del Ejecutivo? Todo muy dale, pues probablemente Carolina Tobar le dijo, oye, vamos a probar toda la agenda a la derecha, y acá ahora el director general de Carabineros está contento. Esa es la estrategia. O sea, no sé si es una estrategia, pero es la realidad nomás. En lo concreto. ¿Y hay alguna diferencia? ¿Cómo lo has visto tú? Lo conversábamos hace unos minutos, pero ¿hay una diferencia con que esto tenga que ver con un tema de género también? Con que sea una carabinera. ¿Cómo se ha visto también el despliegue desde el Ministerio de la Mujer y todo eso? Bueno, tengo entendido que la ministra hizo como un tweet y gente en Twitter criticaba que el tweet no era lo suficientemente enérgico. Yo más bien veo que eso es más bien en una pelea como de redes sociales, aunque también yo creo que el hecho de que sea una mujer implicó un poco más de tal vez de pesar en los vecinos de Quilpué, que yo creo que esa es la imagen que también empatía humana, como mamá en el fondo. Como decir, oye, esta persona era una madre de familia, 2 hijos, estaba 9 meses del retiro. También quiero decir algo que uno en la frialdad de la capital, donde no conoces a tu policía de barrio, tienes otra relación. Pero para la gente, en lugares como Quilpué o en los pueblitos del sur o del norte, es un vínculo humano. Porque el carabinero es alguien al cual tú no solamente recurres, es tu vecino. Entonces, es distinta la conexión. De hecho, una vecina de Quilpué decía, nos quedamos sin seguridad nosotros ahora. Lo sentí así también. Y ese cuadro es muy difícil de salirse. Álvaro, vamos a cerrar con un pequeño repaso de encuesta. No sé si las viste. Las vi, por ¿Qué supuesto. número te llamó la atención? No, 44-34, en contra y a favor. Para mí lo que yo me quedo con eso. Yo sé que no es lo que la gente está comentando, pero yo me quedé con eso. Sí, exacto. ¿Sobre qué? Sobre el plebiscito de diciembre, que hay un 44 en contra. Eso es harto. O sea, yo creo que eso no es menor. O sea, la tía Pikachu... la convención pasada estaba en 8 o 10 en contra y ahora esta parte de entrada con 10 abajo y me llama la atención también que nadie haya hablado de eso, como que simplemente como que no pasó ese número, pasó colado. Pero ¿Tú ves que no hay forma, como decía la Universidad de Chile el 2012, de hashtag lo damos vuelta? No, lo pueden dar vuelta. ¿Con la franja? No, también con el proceso, porque ese 44 es más blando, pero yo creo que hay un problema sabanitas cortas que tiene el proceso constituyente, que yo creo que el proceso constituyente, como para validarse, humilló demasiado a la convención pasada, como que les dio duro, trataron todo lo posible de diferenciarse de ella, los vetaron de participar, entonces eso genera un resentimiento en la izquierda más dura, pero a la vez eso no está encontrando un correlato de apoyo en la derecha, porque yo creo, lo que yo estoy percibiendo, intuyendo, es que hay mucha derecha, nadie va a decir esto públicamente, pero hay mucha derecha que quiere votar en contra simplemente para seguir castigando al presidente Boric, porque no quiere que el presidente Boric firme la Constitución. Entonces, cuando tú tienes un porcentaje de la población
que quiere castigar al presidente Boric y va a votar en contra de lo que sea, y tienes otro porcentaje de la población que se siente menospreciado por este proceso constituyente que está los vivos del proceso constituyente anterior, yo creo que va a tener dificultad, no es un triunfo automático. Yo creo que la posibilidad de que haya un nuevo fracaso en diciembre es muy real. ¿Pero todavía es blanda la cifra porque es inicial? Sí, pues blanda, pues tranquilamente puede ganar por 30 puntos a favor. Bueno, si se dan las cosas. Varios meses antes de que fuera la elección del plebiscito pasado, el apruebo ganaba, entonces nada está dicho en general, ¿no? Sí, todo puede cambiar. Gracias, Álvaro. Muchas gracias.